Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 5. Compañía inesperada. La calma fue reemplazada repentina y explosivamente por confusión, vergüenza, euforia e innumerables otras emociones que apenas había mantenido a raya. Momentos después, el estrés combinado, el agotamiento y la emoción abrumadora finalmente ganaron, y tomó una página del libro de su madre. Se desmayó. Sin embargo, incluso en la inconsciencia, Izuku mantuvo su teléfono apretado con fuerza contra su pecho, y una sonrisa inestable adornó su rostro. Un momento después, Izuku se encontró asfixiado en un mundo arremolinado de oscuridad una vez más. Naturalmente, Izuku entró en pánico. Intentó, y en su mayoría falló, mover su cuerpo dentro de las garras del vacío. Sentía como si el mundo a su alrededor resistiera cada movimiento que hacía, apagaba cada sonido, lo restringía en un nivel fundamental. Antes no se habría considerado claustrofóbico, pero ahora... Aparentemente, la restricción física casi completa y la privación sensorial le harán eso a una persona. Izuku balbuceó dentro de los confines de su propia mente. Imagínate. Se esforzó, desesperado por hacer cualquier cosa, para demostrar que su cuerpo estaba allí. Estaba a punto de darse por vencido cuando notó algo. Justo delante de él, oscurecido ocasionalmente por el movimiento del velo oscuro, vio el más pequeño pinchazo de luz. Era como el resplandor que solía ver a través del ojo de la cerradura en la puerta de su antiguo dormitorio a primera hora de la mañana, antes de que su padre se fuera y su madre los trasladara al apartamento. Se sentía seguro, acogedor, como si hubiera alguien allí para él al otro lado. La luz se sentía cálida. Podía sentirlo. La sensación renovó su voluntad, y descubrió que apenas podía sentir su cuerpo mientras se proyectaba a la luz. Con lo que se sintió como un esfuerzo titánico, Izuku levantó lentamente su brazo. A medida que su mano se acercaba al pinchazo, se expandió y la luz inundó la oscuridad para fortalecerlo aún más. Con un último grito ahogado, Izuku empujó su mano hacia adelante y pasó por el ojo de la cerradura. Otra mano apretó la suya y tiró. A medida que pasaba más de su brazo, otra mano lo agarró, luego lo que se sintió como una cuerda. Izuku logró llevar su otro brazo hacia adelante y también lo empujó, donde se encontró con más manos para sacarlo del vacío. Con un último empujón, la cabeza de Izuku fue atravesada, y el brillo del otro lado lo cegó por un momento. De repente, fue como si su cuerpo fuera anatema para el mundo al otro lado del portal, y fue empujado por completo. Con un grito de sobresalto, salió disparado hacia cuerpos cálidos, que se apresuraron a atraparlo antes de que cayera. A su alrededor, escuchó más de un grito de sobresalto, un distante y alarmado Midoriya. Y varios pares de pies que retrocedieron o se apresuraron a pararse a su alrededor. Tembloroso, Izuku parpadeó los puntos de su visión y luego miró a su alrededor. Ante él había 7 personas, cada una mirándolo con expresiones que iban desde la conmoción hasta la confusión y la exasperación. Solo reconoció 2, y esos apenas. El que tenía una mano derecha era el hombre pálido que había visto en su primera experiencia con, lo que sea que estuviera pasando. Detrás de él había otros 2 hombres. Uno ancho y de constitución fuerte con la cabeza afeitada, gafas y un chaleco abierto. El otro era más bajo con cabello oscuro y desgreñado, la mayor parte de su rostro y cuerpo ocultos dentro de un abrigo alto con cuello. Su mano izquierda fue tragada por el guante amarillo vagamente familiar de Nana, el mentor de All Might. Detrás de ella había otro hombre, rubio pálido con 2 extrañas cicatrices en el lado izquierdo de la cara. Más atrás, 2 personas finales miraban, sus expresiones más cerradas que las de los demás. Ambos vestían algún tipo de equipo militar verde. El hombre de cabello salmón tenía una cicatriz irregular en el puente de la nariz y llevaba enormes dispositivos de metal en los brazos. El otro hombre, más grande, llevaba su cabello gris en un moño de hombre con púas, con un pañuelo negro que cubría su frente. Abrumado y confundido, Izuku recorrió la habitación con la mirada. Oh, bueno, la ruina. La oscuridad se agitaba más allá de las paredes desmoronadas de cualquier fragmento de estructura que fuera. La pared del fondo tenía una especie de puerta de bóveda, mientras que la mayor parte del piso estaba ocupada por una serie de tronos. Por extraño que fuera el espectáculo, la atención de Izuku estaba dominada por otra figura que inicialmente había pasado por alto. Uno simultáneamente más y menos familiar que cualquiera de los otros. All Might se sentó en uno de los tronos en toda su gloria muscular.
Pero al mismo tiempo, no era él como Izuku lo conocía. En todo caso, se parecía al Old Mick del fondo predeterminado de su teléfono, una apariencia más delgada que su figura más icónica. Hubo, sin embargo, otra diferencia de mayor notoriedad. ¿Por qué? Izuku graznó y luego se aclaró la garganta. ¿Por qué está en llamas Old Mick? ¿Sala de emergencias, hecho de fuego? Nana resopló cuando una sonrisa brilló en su rostro. Se me da a entender que todos nos vemos así después de que transmitimos el poder, al menos mientras todavía estamos pateando. A su derecha, el gran hombre calvo le dio una sonrisa gigante. Hablando de personas que todavía están pateando, bienvenidos a la fiesta 9. No todos los días tenemos invitados en lugar de nuevos compañeros de cuarto por aquí. Aunque supongo que tenemos algunos más de esos, Izuku parpadeó, luego miró entre el hombre de cabello blanco y Nana. Todos ustedes son los usuarios anteriores, ¿no? El hombre de cabello blanco parpadeó, evidentemente sorprendido. Entonces, una pequeña sonrisa cobró vida. Maldita sea, chico, te das cuenta rápido. Lo cual es bueno, probablemente. Hay mucho que tenemos que explicar, y eso ni siquiera toca la nueva mierda. Como yo prediciendo el futuro, creciendo tentáculos negros y terminando, aquí. Izuku se aventuró. Sí a todo lo anterior. El hombre pálido respondió. Sus ojos se movieron hacia arriba mientras continuaba. Entre otras cosas. Izuku siguió la mirada del hombre. Yo, por mi parte, agradecería mucho una explicación. Iida llamó desde lo que parecía ser una especie de oficina de la agencia que colgaba boca abajo en la oscuridad de arriba. Estaba vestido con su traje de héroe, aunque no estaba dañado y el casco estaba sobre un escritorio. Si bien lo absurdo de la descripción de los eventos del Dr. Kinenkum me deja inseguro, estoy cada vez más convencido de que esto no es solo un sueño febril inducido por medicamentos. Junto a Iida, un hombre mayor que vestía una bata de laboratorio sobre batas quirúrgicas se frotó las sienes y soltó un gemido sufrido, luego miró hacia arriba. Ahora que Izuku podía ver su rostro, estaba claro que este era el mismo hombre del edificio que se derrumbaba, aunque en muchas mejores condiciones que la última vez que se habían visto. Kinenkum hizo un pequeño saludo resignado. Ah, Deku. No puedo decir que esperaba volver a encontrarme contigo así. O en absoluto, en realidad. Kinenkum tosió en una mano mientras los ojos dorados se desplazaban sobre la escena sobre él. Resulta que puede que haya estado un poco apresurado al asumir que no podía sacarme de ese edificio. Al menos en cierto modo. La mandíbula de Izuku funcionó, pero no surgieron palabras. No había estado preparado para nada de esto. Claro, había tenido buenas razones para esperar que una parte de los portadores anteriores todavía estuviera pateando en el don, de alguna manera. Había sentido su presencia varias veces, y había visto al hombre pálido en sus sueños esa mañana. Eso, sin embargo, no era básicamente nada en comparación con ser arrastrado a algún tipo de paisaje onírico o dimensión de bolsillo dentro de One for All, b, hacer contacto físico con los vestigios que había sentido durante semanas, y c, enfrentarse a un hombre que había visto morir y a su amigo salvajemente fuera de lugar en una habitación al revés colgando en el cielo. Si hubiera estado investigando esta situación desde afuera, probablemente habría sido una de las cosas más fascinantes que jamás había visto. Claramente, había al menos un don muy esotérico en juego aquí, y esos eran sin duda su tipo favorito para analizar. Desafortunadamente, con él mismo en el ojo de la tormenta, fue tan abrumador que se quedó a la deriva. El diluvio de emociones que se estrelló contra él, desde el desconcierto por su situación hasta el enredo alrededor de Kinenkum, lo dejó aturdido. Izuku sintió que algo apretaba su mano izquierda. Sus ojos se abrieron hacia abajo para encontrarse con los de Nana una vez más, y ella le dio una sonrisa reconfortante. Por un momento, le recordó a Izuku a su madre. Afortunadamente, ese momento lo ayudó mucho. Izuku cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Cuando los abrió de nuevo, el abrumador tumulto de confusión y emoción se había reducido a algo con lo que podía lidiar, al menos por el momento. Le devolvió la sonrisa a la mujer solitaria, aunque temblorosa. Izuku se aclaró la garganta y recorrió su mirada sobre sus predecesores. Una explicación sería fantástica. Por favor. El hombre de cabello blanco sonrió con simpatía y luego asintió. Eso probablemente recae en mí, ya que soy una especie de epicentro de todo esto. Soy Yoichi, el primer usuario del que Old Mick te habló. Izuku parpadeó, luego miró nerviosamente hacia arriba nuevamente. ¿Pudiste escuchar eso? Luego, hizo una pausa. Espera, he podido sentirte desde el festival deportivo. ¿Has podido? Yoichi hizo un gesto hacia arriba.
Simplemente apareció un poco antes que tú, así que dudo que pudieran ver algo. En lo que respecta a nosotros, hemos estado semiconscientes desde el principio, pero solo podíamos interactuar entre nosotros. De vez en cuando, captábamos un poco de lo que estaba sucediendo en el exterior mientras alguien usaba One for All, pero eso era todo. La parte del espacio físico sucedió ayer, a la que llegaremos, y con ella vino una conciencia mucho mayor de lo que estás haciendo. Nos dimos cuenta bastante rápido de que podemos desconectar del mundo exterior, así que no se preocupe, no nos hemos entrometido en su privacidad, al menos no intencionalmente. Dicho esto, Yoichi tosió en su mano y su sonrisa se volvió más de disculpa. El pánico hace que nuestra atención avance. El gran hombre calvo detrás de Yoichi le disparó a Izuku con el pulgar hacia arriba. Bastante suave, pero tendrás que trabajar en parte de tu entrega. Consejo profesional, asegúrate de que la próxima vez que la invites a salir sea a propósito. Izuku parpadeó, luego su rostro brilló escarlata. Daigoro, no. El hombre bajo a su lado refunfuñó detrás de su cuello mientras golpeaba al hombre desaliñado en el brazo. Daigoro sí. El hombre corpulento se rió, aunque vaciló cuando Nana le lanzó una mirada. Oh no. No funciona tan bien. Uno de los hombres en la parte de atrás gimió. Independientemente, Nana interrumpió, lo que silenció la galería de maní y sacó a Izuku de su vergüenza. Parece que Kinenkun ya trató de explicarle las cosas a tu amigo antes de que aparecieran aquí también. Solo puedo imaginar lo bien que fue, dado que bueno tuvimos mucho tiempo para explicarlo antes de que se desvaneciera. Probablemente sería mejor simplemente traer a Ida completamente al bucle en este punto. Es mejor que tener algún fragmento de la verdad supurando por ahí. Nana le sonrió tranquilizadoramente, con una mirada de complicidad en sus ojos. Además, tener confidentes más allá de su predecesor y cualquier equipo que puedan tener puede ser de gran ayuda. Pase lo que pase, mi gorrilla, prometo guardar tu secreto. Ida llamó desde arriba. Algo extraordinario está sucediendo claramente aquí, y simplemente deseo comprender mi parte en ello. Y, hay que admitirlo, cómo está involucrado Olmigt. O cualquiera de estas muchas personas. O lo que está sucediendo en absoluto. Ida hizo una pausa. Pensándolo bien, deseo saber un gran número de cosas. Izuku le sonrió a Ida. Tan claro como estaba que su amigo estaba salvajemente fuera de su alcance, y Ida todavía estaba tratando de tranquilizarlo a su manera. No podía negar que la idea de que finalmente pudiera hablar con un amigo sobre One for All era un alivio, incluso con todo lo demás que venía con él. Gracias. Ustedes dos. Dijo Izuku. No nos agradezcan todavía, chico. Ni siquiera hemos investigado realmente lo jodida que está la mierda aquí. El hombre de cabello salmón en la parte de atrás gruñó. Lenguaje. Ida lo regañó. El hombre de cabello gris sonrió a su compañero, quien simplemente se cruzó de brazos a pesar de los guanteletes y puso los ojos en blanco. Yoichi sacudió la cabeza con cansancio. Bueno, supongo que deberíamos empezar con las presentaciones. Como ya he dicho, soy Yoichi, primer poseedor de One for All. Lo cual, para aquellos recién introducidos en el concepto, es un metaer, un don que se transmite entre generaciones desde el amanecer de los dones. Originalmente, mi don era lo que he llegado a llamar otorgamiento de dones, antes de que mi querido hermano me metiera la reserva de poder de don en la garganta y los dos se fusionaran para convertirse en uno para todos. Ida se quedó mirando fijamente durante unos segundos, luego miró a Kinenkun. El médico hizo un gesto con un gesto muy ¿ves? Te lo dije de manera hacia los vestigios de abajo. Con un aspecto comprensiblemente perdido, Ida se contuvo con fuerza y luego abrió un cajón en el escritorio. Sacó un portapapeles con una pila de papeles desde adentro, luego sacó un bolígrafo de una taza sobre el escritorio. Dejaré mis preguntas para el final. Eso es muy apreciado, Ida. Ahora, esos dos individuos agradables, Yoichi hizo un gesto hacia el duro vestigio en la parte posterior de su grupo. Son Kudo y Bruce, el segundo y tercer usuario respectivamente. Ellos son los que me rescataron de la bóveda en la que mi hermano me mantuvo encerrado. Sus dones son Hearsift y Fajin, pero podemos entrar en detalles más adelante, ya que están siendo mezquinos. Para ser justos, no solo estamos siendo mezquinos. Bruce respondió. Morí al explotarme tratando de golpear a All for One para que dejara de existir con Fajin, y eso fue cuando One for All era solo una gota en el océano que es ahora. Dado lo que el niño se estaba haciendo a sí mismo con solo One for All, realmente no quiero tentar nuestra suerte agregando un nuevo e interesante método de autodestrucción a su arsenal. Las leyes de la física están ahí por una razón.
La palanca de cambios los dobló antes, pero cambió y amplió tanto su alcance que no estoy seguro de que no los rompa por completo ahora. Kudo refunfuñó con una mueca de desprecio. No creo que quiera averiguarlo todavía. Izuku procesó lentamente sus palabras en el rotundo silencio que siguió. Hay muchas implicaciones en lo que ambos acaban de decir, y estoy un poco aterrorizado por cada una de ellas. Esa es probablemente la respuesta correcta, dijo Yoichi mientras asentía con la cabeza hacia el hombre con cicatrices extrañas detrás de Nana. De todos modos, el siguiente es Ikage Shinomori, el cuarto usuario. Aquí es probablemente donde algunas de esas implicaciones comenzarán a tener sentido para ti, 9, dado que su don es el sentido del peligro. Como había dicho Yoichi, las cosas casi de inmediato encajaron en su lugar dentro de la mente de Izuku. Así que ese sentimiento que me advirtió sobre los ataques de Stein, era mi don. Ikage confirmó, con voz plana. Me disculpo. Puede ser desagradable, especialmente cuando es inesperado. Por el momento, lo estoy reprimiendo como lo están haciendo Kudo y Bruce, para no abrumarte. Izuku asintió con una mueca, el recuerdo de los destellos parecidos a la migraña aún era claro. Gracias. Incluso con la incomodidad, es un poder notable. Una vez que me acostumbre, será increíble. Espero que tengas la oportunidad. Me tomó muchos años. Ikage respondió impasible, luego dio un paso atrás. A continuación, si recuerdo cómo contar correctamente después de todo este tiempo como fantasma, sería yo. Daigoro dio un paso adelante y extendió una mano a Izuku sobre el hombro de Yoichi. Daigoro Baño, anteriormente el quinto usuario y Proero Lariat, a tu servicio. Migon es Black Whip, a quien estoy seguro de que reconoces. Daigoro levantó su mano libre, de la que se retorcieron los familiares zarcillos negros. ¿A quién? Preguntó Izuku. Espera, ¿es sensible? Daigoro inclinó su mano de un lado a otro, luego con un movimiento rápido descartó los mechones oscuros. ¿Más o menos? Antes, no estaba completamente seguro, pero definitivamente tenía algo que hacer. De alguna manera podía actuar por sí solo cuando no lo controlaba directamente, pero tendía a actuar sobre mis emociones cuando lo hacía. Dado que se alimenta de emociones para fortalecerse, todos siempre me dijeron que probablemente era una cuestión de control subconsciente. Pero al mismo tiempo, siempre pensé en ello como un socio en lugar de solo un poder. El gran hombre frunció el ceño bajo sus gafas y se rascó la barba. Cuando lo manifestaste, mostró mucha más independencia de la que nunca lo hizo para mí, pero aún actuaba según tu ira. Lograste mantener el control suficiente para que se centrara en Stein y no tocara a tus aliados, pero te arrastró por el viaje. Lo cual, por cierto, lamento. Las condiciones básicamente garantizaban que sería una introducción difícil. Dicho esto, creo que lo manejaste bien. Izuku lo miró boquiabierto. Y bien. Casi me pone a través de una pared. Casi aplasta a Stein hasta la muerte. Daigoro le sonrió sombríamente. Contrapunto. Quedaban paredes en pie, y Stein no fue exprimido de su piel como un gogur carnoso. Ante la mirada en el rostro de Izuku, la sonrisa del héroe se volvió tímida. Lo siento. Humor negro. Una mano apareció en el hombro de Daigoro y tiró de él hacia atrás en lo que parecía ser un movimiento practicado. Lo siento por mi alumno, Daigoro puede ser un poco, mucho. El hombre bajó bajo el cuello de su abrigo y le dio a Izuku una pequeña sonrisa, incluso cuando Daigoro resopló. Mi nombre es Entayutai, nombre de héroe Smoke Eateri el sexto usuario. Migon, Smokes creen, aún no se ha manifestado, pero más o menos hace lo que dice en la lata. Demostró liberando una bocanada de humo violáceo a lo largo de su brazo. Tiene algunos usos, pero Migon es definitivamente el más débil de todos. Izuku frunció el ceño. Fuiste un héroe. Incluso si no es algo explosivamente poderoso, claramente podrías usarlo bien. En sonrió. Agradezco el voto de confianza. Dicho esto, los actos heroicos en el pasado se trataban tanto de quién estaba lo suficientemente loco como para arriesgarse como de poder y habilidad. Aún así, me gustaría pensar que fui bastante bueno. De vuelta en el pasado. Nana resopló. Dilo así, y me harás parecer viejo. Claramente no tengo más de 35 años. Lo he sido durante 40 años. Ella sonrió ante el giro de ojos de En, luego volvió a concentrarse en Izuku. Nana Shimura, séptima poseedora y el héroe ascendente. Elevación. Migon es flotar. Al igual que con Smokes creen, aún no se ha manifestado. Comenzó como la capacidad de flotar rápidamente hacia arriba o hacia abajo, pero me dejó volar una vez que One for All lo mejoró. Incluso entonces, todavía era especialmente rápido como ascenso o descenso.
Es un poco quisquilloso, así que tendrás que tener cuidado, pero eso parece ser normal por aquí. Nana negó con la cabeza y luego se rió levemente. Antes de pasárselo a Toshi, diría que One for All estaba en algún lugar alrededor de lo que llamarías 34%. A toda velocidad y junto con toda la potencia de One for All, pude alcanzar Match 6 de manera bastante consistente, así que, tal vez no hagas todo lo posible cuando lo recibas por primera vez. Vaya. Dijo Izuku, con voz baja, mientras que arriba podía escuchar a Ida balbucear con incredulidad. Cada vez que creo que entiendo lo ridículamente poderoso que es One for All, el universo me recuerda lo absurdo que es. El crecimiento exponencial te hará eso. Nana respondió alegremente. ¿Exponencial? Izuku gimió. Nana parpadeó. ¿Toshi nunca te lo dijo? El poder de uno para todos se acumula sobre sí mismo cuanto más se usa a la vez. Cuando estabas usando tu carenado completo ayer, pensabas que era del 5%. Cuando usaste el 7% para saltar sobre ese tipo de Stein, casi te caes al suelo debido a lo rápido que te hace. Eso se debe a que el 7% fue casi el doble de la producción efectiva del 5%. Izuku miró fijamente a Nana, con los ojos muy abiertos. Pero he usado 100% antes. Por supuesto, destruyó mis extremidades, pero no estaba ni siquiera cerca de lo que debería haber sido según lo que estás describiendo. El hecho de que incluso tengas extremidades izquierdas es un testimonio de lo poderoso que es One for All. Kudo siseó, sorprendiendo a Izuku. Lo único que te mantuvo en una sola pieza es el hecho de que reforzó tu cuerpo. Gran parte del poder que estabas tratando de usar en esos golpes se quemó para evitar que te atomizaras, que la fuerza real del golpe fue insignificante. Kudo se volvió para mirar con dagas el vestigio brillante y parecido a una llama de Olmig, y casi escupió con rabia. Y ese maldito idiota te dejó quedarte. Haciendo eso. Oye. Izuku espetó, y Kudo se dio la vuelta para mirarlo. Olmig está lejos de ser perfecto. Lo he aprendido por las malas. Pero lo está intentando. Nunca tuvo los problemas que yo tengo, y por su propia experiencia pensó que era solo cuestión de tiempo hasta que lo controlara de forma natural. El hecho de que elegí romperme repetidamente con el poder es culpa mía. Izuku apretó sus manos temblorosas en puños, pero no se detuvo. Podría haberlo hecho, demonios, debería haberme sentado y analizarlo como lo haría con cualquier otro don. Lo desglosó. Traté de hacer algo más que golpear lo más fuerte posible cada vez. Especialmente en el período previo al festival deportivo, donde sabía que existía la posibilidad de que tuviera que pelear con otras personas. En cambio, casi me paralizó con él porque pensé que sabía lo que hacía. Izuku terminó, luego se quedó en silencio excepto por su respiración agitada. El silencio dominó las dos habitaciones por un momento. No deberías haber tenido que reconstruir las cosas tú mismo. La voz de Kudo era mucho más tranquila ahora, pero no menos resuelta. Eres un niño. No le das un arma a un niño y esperas que descubra cómo disparar. Pero no hizo eso. Eso es pensar demasiado pequeño. No, te dio los malditos códigos de lanzamiento de una bomba nuclear. No debería haberlo hecho. Izuku concedió. Pero tengo 15 años. Eso es lo suficientemente mayor como para saber que no debería simplemente presionar el gatillo y ver qué pasa, y mucho menos seguir haciéndolo cuando me duele. Debería haberle preguntado, incluso si no debería haberlo necesitado. Pero, Izuku se desplomó. No quería decepcionarlo. Es la primera persona que realmente creyó en mi sueño. No quería admitir que no podía usar el regalo que me había dado. Yo, no quería que se diera por vencido conmigo. La admisión dolió, pero Izuku, sin embargo, descubrió que era cierta. No había querido reconocerlo, había tratado de ignorarlo durante meses, pero el miedo se había estado enconando desde que lanzó ese primer golpe. Si Toshinori se hubiera rendido con él en ese entonces, no estaba seguro de lo que habría hecho. Nada bueno, eso era seguro. Cuando Izuku volvió en sí, fue para darse cuenta de que Nana lo había envuelto en un abrazo. Por la sensación de su barbilla en su cabello, estaba frente a Kudo. Por la mirada nerviosa en el rostro del segundo usuario, sospechó que su expresión no era agradable. Con una señal de derrota, Kudo dio un paso adelante y luego se arrodilló ante ellos. Escucha, chico. Kudo refunfuñó, aunque más suavemente. Tengo muchos problemas con Olmig, y no estoy emocionado de tener un hijo como próximo usuario. Los ojos de Kudo se dirigieron brevemente a los de Nana y luego volvieron a bajar con un borde nervioso. De todos modos, independientemente de mis sentimientos sobre el asunto, puedo reconocer que el tipo es bueno. Es un profesor de mierda, y eso me molesta, pero se preocupa por ti. Podrías haber sido completamente incapaz de usar One for All en absoluto, y él no te habría abandonado.
Estoy bastante seguro de que habría seguido entrenándote junto con Torino, probablemente te habría conseguido una licencia a través de algún programa de incorporación de vigilantes si todavía existen. Lanzó una mirada a Daigoro, luego a Nana, quien se encogió de hombros. Lo sé. Ahora, al menos. Izuku dijo en voz baja. Al principio parecía demasiado bueno para ser verdad, y estaba esperando que cayera el otro zapato. Pero incluso cuando Usar One for All rompió mi cuerpo, no lo hizo. Fue entonces cuando comencé a creer realmente que no me abandonaría. Kudo asintió incluso cuando los brazos de Nana lo apretaron con más fuerza. Estás aprendiendo, chico. No hay nada de qué avergonzarse en eso, incluso si hubiéramos preferido que comenzara antes. Mantendré mi juicio hasta que hayas hecho algún progreso. El segundo usuario se puso de pie, luego se giró para caminar de regreso hacia los tronos. Lo admito, tengo curiosidad por ver cómo manejas el completo desastre en el que se ha convertido One for All. Espero que estés a la altura de lo que nos acabas de decir. Aprende los dones, no los uses a ciegas como lo hiciste con uno para todos. Luego, en voz baja. Los necesitarás, si All for One logró sobrevivir con su cabeza distribuida uniformemente en unas pocas millas de campo. Cuando Kudo pasó junto a Bruce, Izuku se dio cuenta de que el hombre de cabello plateado lo había estado mirando durante algún tiempo. Tenía una mirada contemplativa en sus ojos y una pequeña sonrisa en su rostro. Lanzó una mirada a su compañero, luego le dio a Izuku un pequeño encogimiento de hombros antes de volverse para seguir a Kudo hacia la esquina más alejada de la habitación. No queriendo dejar que comenzara otro período de silencio, Izuku se recompuso, le dio a Nana una sonrisa de agradecimiento y luego se volvió hacia un Yoichi de aspecto muy incómodo. ¿Dónde estábamos? Yoichi hizo una pausa, luego miró a Nana. Bueno, acababa de terminar mi presentación. Eso solo deja al octavo usuario, pero probablemente no habrías oído hablar de él. Dijo Nana. Su vacilación inicial se convirtió lentamente en una sonrisa traviesa. Era un tipo de poca monta, nunca causó mucho revuelo. Pelea de pared o algo así. Daigoro se rió e Izuku dejó escapar un resoplido. Me aseguraré de decirle que dijiste eso. Oh, por favor hazlo. La sonrisa maliciosa de Nana se volvió suave. Hay muchas cosas que me gustaría que le dijeras, pero podemos abordarlas en otro momento. Por ahora, esa es la introducción de Vestige Residente fuera del camino. Bueno, eso ya no es realmente cierto. Yoichi enmendó. Aparte de la obvia inclusión de Izuku, ayer cambió las cosas de manera bastante significativa. Izuku miró a Yoichi con preocupación. ¿Hay más? Oh, sí. Por lo que puedo decir, dado que a todos los efectos yo soy el don, One for All alcanzó algún tipo de punto de inflexión ayer por la noche. Yoichi suspiró. Una vez que eso sucedió, comenzaste a manifestar los dones en orden, de los más antiguos a los más nuevos. La cosa es que algo extraño lo inició. En lugar del lento cultivo habitual de poder que One for All suele experimentar a medida que se usa, recibió una mayor infusión de poder de una sola vez. Anteriormente, eso solo sucedía cuando un nuevo usuario recibía el don. Izuku frunció el ceño. Se golpeó la barbilla por un momento mientras sus pensamientos se aceleraban, luego sus ojos se abrieron de par en par. Oh. Oh, Dios, no. Yoichi parpadeó, luego ladeó la cabeza hacia un lado. ¿Qué? Dijiste que hubo un salto en el poder, como cuando a una nueva persona se le otorga uno para todos. Izuku comenzó a caminar en círculos cerrados. Pero no se lo di a nadie, obviamente. No intencionalmente. Pero Stein, me lamió la sangre. Olmid dijo que la transferencia se realiza consumiendo ADN. Stein recibió One for All. ¿Es por eso que One for All comenzó a fortalecerse? El poder que tengo ahora es solo las brasas como Olmid, excepto que de alguna manera todavía está conectado. Oh Dios, todo eso y ya perdí el poder ante un asesino en serie. ¿Qué clase de héroe soy? Buen pensamiento, pero no. Bruce llamó desde la esquina. Kudo y yo fuimos los que descubrimos cómo One for All podría transferirse al comienzo de toda esta saga. La transferencia tiene que ser deliberada por parte de quien la da, o al menos tiene que estar dispuesta a dejar que suceda. La teoría exacta detrás de esto es un poco dudosa, dadas las circunstancias en las que Kudo lo recibió. Sin embargo, el requisito cognitivo del don es bastante claro. La regla general parece ser que el don no se puede dar ni tomar sin el consentimiento del poseedor actual. Independientemente de los deseos del destinatario. Ikage agregó, bruscamente. Correcto. Bruce estuvo de acuerdo después de una pausa momentánea. La mirada de Izuku saltó entre los dos, notando la forma en que estaban lo más lejos posible el uno del otro. Ah. Ok, entonces no fue transferido.
Entonces, ¿qué pasó? La parte que no pude decir antes de tu pequeña explosión cerebral, Yoichi sonrió para sí mismo, aunque Izuku no estaba seguro de por qué. Fue que el impulso del que estoy hablando ha estado notablemente ausente para ti, octavo. En particular, los dos poseedores de Kirkles. Izuku tarareó pensando mientras dejaba de caminar. Así que estás diciendo que el aumento de poder proviene de algún tipo de interacción con el don. Efectivamente, sí. Yoichi respondió. One for All debe haber estado al borde a ese punto de inflexión desde que Yu se lesionó. Si su confrontación con All for One hubiera llegado solo 1 o 2 meses después, y si hubiera continuado con su entrenamiento, probablemente habría sido él quien se ocupara de este desarrollo en lugar de usted. Si el poder hubiera recibido algún tipo de impulso al transferirse a usted, esto probablemente habría comenzado el día en que lo recibió. Por un breve momento, Izuku trató de imaginar qué habría sucedido si comenzara a brotar zarcillos negros en medio del examen de ingreso. Bueno, probablemente habría obtenido muchos más puntos de villano por accidente, o derribó un edificio. Y eso suponiendo que obtuviera los mismos dones que obtuve, en lugar de enviarme a la órbita con Float, o romper la física con lo que sea Geoshift. Izuku negó con la cabeza. No, eso probablemente habría sido un desastre aún mayor. Volvió a encarrilar su mente y rápidamente llegó a lo que pensó que era el culpable más probable. Es algo que tiene que ver con el don del Dr. Kinenkum, supongo. Algo sobre su uso en mí interactuó con One for All y desencadenó todo esto. Supongo que también causó. Izuku hizo un gesto hacia arriba, donde Ida estaba prestando atención a los procedimientos. Eso está bastante cerca, por lo que podemos decir. Dijo Yoichi. Aunque no del todo completo. Algo tremendamente anormal sucedió cuando usé Bon contigo, Deku. Kinenkum habló desde arriba. Se tomó un momento para considerar sus palabras, luego continuó. He sido algo consciente del hecho de que mi don podía interactuar con las personas cuando usaba Bon en ellas desde hace un tiempo. A veces tenía estos recuerdos a medias borrosos, cuando mi don se desvanecía. Lo cual, por cierto, probablemente sucederá pronto. Se rascó la cabeza pensativo. También había momentos en los que un paciente salía de la anestesia y afirmaba que había estado hablando conmigo todo el tiempo. Lo habría descartado como una extraña alucinación semiconsciente si su descripción no se alineara con lo que recordaría. Me gustaría agregar que tal cosa sucedió conmigo, tanto antes de despertarme en el hospital como después de que mi sesión de curación con Recovery Girl finalmente me pusiera de dormir. Agregó Ida. Esa es parte de la razón por la que estaba tan confundido cuando dijiste que el Dr. Kinenkum estaba muerto antes de que llegaras para ayudarme. Había estado hablando con él. Inicialmente, pensé que era un sueño extraño y casual, hasta que continuó después de mi curación. Kinenkum hizo una mueca, pero no obstante le hizo un gesto a Ida. Exactamente el tipo de cosas de las que estoy hablando. De todos modos, a mi punto. Todas esas experiencias fueron fundamentalmente diferentes a lo que sucedió contigo. Empujé mi don hacia ti, como lo haría normalmente. Pero en lugar de mantener una atadura a mi propio cuerpo, la atadura se unió a la tuya, y fluí tras ella. Lo que lleva al punto en el que me he estado preparando. Yoichi continuó. Como mencionó Nana, los dones dentro de One for All se han fortalecido junto con la reserva de energía. Hasta ayer, no consideré la posibilidad de que pudiera haber incluido el otorgamiento de dones. Luego, tienes un poco de sangre de Kinenkum en tu boca. De repente, Kirk Vestoval comenzó a estallar de una manera que recuerda a cuando se transmite One for All. En el momento en que empujó su don hacia ti, don otorgamiento se acercó para encontrarlo a mitad de camino. Excepto que, donde la transición entre usuarios siempre se siente como si estuviera en caída libre, esto se sintió como una pieza de rompecabezas que se coloca en su lugar. De repente, Kinenkum está de pie con nosotros en esta habitación, lo cual fue una gran sorpresa en gran parte porque la habitación no existía a ese momento. Yoichi levantó las manos con impotencia. Lo siguiente que sabemos es que tenemos todo lo que estás haciendo y viendo conectado directamente a nuestras mentes. Intentamos contarle a Kinenkum qué estaba sucediendo exactamente, pero él simplemente se desvaneció después de unos minutos. Habríamos estado más preocupados por eso si Kudo y Bruce no hubieran comenzado a enloquecer, seguidos por Danger Sense en línea, luego Black Whip haciendo un alboroto. Kinenkum volvió a la existencia por un segundo, luego desapareció nuevamente cuando usaste Bon en Ida. Tengo que darte apoyo, chico. Daigoro se rió. No pensé que nada superaría el caos de él casi muriendo, luego se dio la vuelta y aniquiló a All for One. Pero ayer seguro que le dio una carrera por su dinero. No anoté ningún punto en Catarsis, desafortunadamente, así que creo que el viejo todavía te ha vencido.
La cabeza de Izuku daba vueltas. Espera. Espera. ¿Estás diciendo que ahora tengo a Gon? Que lo tengo permanentemente. Tengo la sangre de Kinenku en mi boca, él efectivamente autorizó una transferencia de alguna manera, y. Izuku tragó saliva. ¿Estás diciendo, sí? Dijo Yoichi, con la voz teñida de algo que Izuku no podía definir del todo. El hombre pálido pasó junto a Izuku para pararse en el borde del piso, donde miró hacia la agitada oscuridad más allá. De alguna manera, frente al vacío, parecía volverse más. Omo siempre fue el fuerte, tanto que ya era abrumador en mis primeros recuerdos. Cuando tomó el nombre de All for One, el abismo parecía infranqueable. Nunca pude crecer más allá de ser su posesión, porque él nunca me dejó. Incluso ahora, después de más de 100 años, parece que todavía no puedo escapar de su sombra. Yoichi una vez más se volvió hacia Izuku. De espaldas a la tempestad de tinta, ya no parecía débil o pequeño. Había una realeza en él, un poder. Sangraba de su propia figura, una luz blanca etérea, una corona brillante que se destacaba crudamente contra la oscuridad. Una vez le dije a Omo que su habilidad podría haber sido el poder más amable del mundo. Se rió en mi cara. Ahora parece que podrás probar mi hipótesis, de alguna manera. Dotación de don siempre ha permitido que el usuario regale su don. Pero ahora, parece que otros también pueden darte su don. Había una gravedad en el momento, un sentimiento en el núcleo mismo de Izuku. El aliento de Izuku tembló cuando lo soltó. De eso es, cuando escuché sobre All for One de All Mig, fue aterrador. Ese tipo de poder, adormece la mente. One for All ya es tan abrumador, no sé cómo manejar esto. Además, la voz trémula de Izuku se calmó cuando Nana le apretó el hombro por detrás, y Yoichi dio un paso adelante para agarrar el otro. Por lo que he visto, no creo que nadie sea más adecuado para tal habilidad. Yoichi sonrió. Confío en ti. Evidentemente, una parte de Kinenku confiaba en ti lo suficiente como para dejar que la transferencia se llevara a cabo. Había otro. Izuku parpadeó, luego miró hacia arriba. ¿Qué? Espera, no es. No, no es Ida. Todavía tiene su don. Creo que su presencia aquí es un efecto de la mezcla de Bon y One for All. Yoichi lo tranquilizó. Incluso si lo hubiera hecho, estoy bastante seguro de que podría devolverlo, con la forma en que han cambiado las cosas. Izuku se desplomó aliviado. Está bien, bien. Pero, él vaciló. ¿Quién más podría haberme dado su don? Yoichi vaciló y compartió una mirada con los vestigios detrás de Izuku. Sintió que su piel se erizaba cuando los radiantes ojos verde azulados se cruzaron una vez más con los suyos. El Nomu al lado. Antes de que Izuku pudiera comenzar a procesar esa bomba, se desató el caos. Lo siento por esto, todos, pero mi límite de tiempo se acabó. Kinenku llamó desde arriba. Prepárese para, dentro del pecho de Izuku, sintió que un hilo de energía comenzaba a fluir. En una rápida escalada, ese goteo se convirtió en un torrente, una inundación, un tsunami. La habitación de arriba y sus ocupantes comenzaron a desvanecerse, para gran angustia de Ida. Espera. Tengo tantas preguntas. Gritó Ida mientras hurgaba en sus notas ahora parcialmente transparentes. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Quién es All for One? ¿Dónde estamos? ¿Qué? La página en su mano desapareció por completo, e Ida se apresuró a buscar otra. Te lo explicaré todo tan pronto como pueda. Izuku gritó hacia arriba. Su piel hormigueó, y notó la forma de Kinenku mientras se fusionaba de una tenue luz dorada en el centro de las ruinas. Avísame cuando estés despierto y trataré de ponerte al día. Me pondré en contacto contigo inmediatamente después de despertar. Aunque estaba claro que Ida estaba gritando, su voz sonaba distante. Todos, que tengan un maravilloso resto de la noche. En el momento siguiente, Ida y la habitación a su alrededor desaparecieron por completo. Izuku una vez más se encontró temblando a medida que la energía no dirigida continuaba creciendo, aunque ahora se estaba desacelerando. Se inquietó y luego comenzó a caminar. Sin embargo, cuando dio un paso, notó que unas volutas oscuras parecían arrastrarse detrás de él. Pasó un brazo a través de ellos, solo para descubrir que las mismas motas negras también arrastraban la extremidad. En una inspección más cercana, secciones de su brazo parecían desvanecerse, revelando solo oscuridad debajo. ¿Qué está pasando ahora? Preguntó Izuku, alarmado. Yoichi sonrió tranquilizadoramente. Puedo sentir que te escapas de One for All. Creo que recién te estás despertando. La figura casi formada de Kinenku levantó la mano. Probablemente sea Bon en el trabajo. Es algo maravilloso, pero tuve más de unas pocas noches de insomnio debido a eso. Está bien.
Los pensamientos de Izuku se aceleraron cuando su visión comenzó a desvanecerse. El Nomu. ¿Qué le pasó? Por lo que puedo decir, solo uno de sus dones pasó, pero estaba dañado. Nunca se manifestó físicamente aquí. Yoichi explicó, luego hizo un gesto vago a su alrededor. Todavía puedo sentirlo aquí, pero no sé cómo comunicarme con él. No creo que esté completamente integrado todavía. Izuku soltó un suspiro tenso, teñido de niebla oscura. Es bueno saberlo. ¿Algo más antes de irme? Dile a Toshi y Torino que estoy orgulloso de ellos. Nana preguntó, aunque le sonó algo confuso. Izuku no estaba seguro de si sus palabras de despedida llegaron a los vestigios antes de que la oscuridad se lo tragara. Lo siguiente que supo Izuku fue que se había lanzado desde la cama hecha jirones a gran velocidad, con la capucha completa a su alrededor y la energía en sus venas. Su salto semiconsciente hizo que el marco chirriara en protesta y envió su teléfono a toda velocidad a través de la habitación donde se incrustó en el panel de yeso. Izuku hizo una mueca cuando aterrizó, luego soltó One for All. Corrió para recuperar su teléfono, que estaba completamente intacto. Cuando lo liberó, la pantalla prístina parpadeó y cobró vida. Jueves, 21 de mayo de 2178, 8:21 p.m. Casi exactamente 24 horas después de haber estado peleando con Stein en un callejón. Mientras inclinaba la pantalla, captó un destello inesperado contra la superficie. Izuku se giró para mirar detrás de él, pero no pudo ver nada fuera de lugar. Vacilante, escaneó la habitación, solo para captar otro destello de luz en el espejo montado en la puerta al otro lado de la habitación. Incluso sin full cooling, sus ojos brillaban débilmente por un anillo dorado alrededor de cada iris. Entonces, definitivamente no es solo un sueño muy realista. Pensó Izuku. No puedo decir si debería sentirme aliviado o no. Independientemente de cómo se sintiera Izuku al respecto, su reflejo se desvaneció cuando la puerta se abrió con estrépito. Más allá, All Might estaba en toda su gloria, con los ojos ardiendo mientras recorrían a Izuku. Detrás de él, un gran Torino descontento se asomó alrededor de una pantorrilla musculosa casi tan grande como todo su torso. Satisfecho de que obviamente no pasaba nada, All Might se desinfló con un silbido de vapor, que atravesó en su camino hacia la habitación. Joven Izuku, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó con la cama? ¿Qué? Vaciló. ¿Qué diablos le pasó a tus ojos? Sí, cigoto. ¿Qué pasa? Torino gruñó. De todos los golpes y chillidos, al menos esperaba algo digno de chantaje. Nana dice que está orgullosa de ustedes dos. Izuku soltó. También te llamó pelea de muros. Blerglem. Toshinori tosió una gota de sangre en estado de shock, con los ojos muy abiertos mientras se lanzaban entre Izuku y Torino. Descendió a un ataque de piratería después del primero, aunque Izuku pensó que eligió maldito apodo y por qué. En su medio. Torino negó con la cabeza y luego entrecerró los ojos con sospecha a su alrededor. Después de un momento, se pellizcó brutalmente en el muslo. Cuando no se despertó, la ilusión no se disipó, o cualquier otra cosa que esperaba no sucedió, el anciano parpadeó como un búho de sorpresa. Creo que, es posible que debas comenzar desde arriba. Dijo Torino con incertidumbre sobre el sonido de la tos continua de Toshinori. Fin del capítulo. Capítulo 6. Revancha. Creo que, es posible que debas comenzar desde arriba. Dijo Torino con incertidumbre sobre el sonido de la tos continua de Toshinori. Izuku estaba empapado en sudor. Debajo de él, el grito de la cinta de correr solo se rompía por el rápido impacto de sus pisadas y su respiración dificultosa. En cada mano, sostenía una mancuerna de 10 libras, que curvaba con cada paso. La tensión le resultaba familiar ahora, incluso si no lo había sido cuando comenzó hace 20 minutos. Antes de eso, había corrido un guante de diferentes máquinas, pero ninguna había hecho lo que necesitaba. Al final, fue un buen sprint a la antigua usanza que logró aliviar la energía que retumbaba en sus venas. Toshinori y Torino lo observaron, una mezcla de asombro y preocupación evidente en sus rostros. Parte de ello se debía a los absurdos esfuerzos continuos de Izuku, que habían durado muchas veces más de lo que normalmente habría sido suicida para un humano no mejorado. La mayor parte, sin embargo, fue de la experiencia que el noveno poseedor les había contado mientras lo hacía. Toshinori había tomado cada nueva revelación como un golpe, y la había estado siguiendo aturdida. Una vez que llegaron a la cinta de correr, se cayó en una silla cercana y se sentó alternativamente mirando a Izuku a sus manos como si nunca las hubiera visto antes. Torino había tomado los desarrollos un poco mejor y había comenzado a caminar rígidamente por el pasillo junto a la cinta de correr.
Algunos pasos se convirtieron en saltos cortos, ya que liberó algo de estrés a través de un estallido de sudor. ¿Entonces quieres decirme que básicamente tienes All for One ahora? Torino farfulló. ¿Todo lo que se necesita es sangre, cabello o cualquier cosa con material genético? Básicamente. Izuku resopló. Su cuerpo estaba cada vez más dolorido, y probablemente tendría que detenerse en los próximos minutos. El pensamiento era casi dichoso. La parte importante que te perdiste es que, por lo que pueden imaginar, sigue las mismas reglas que transferir One for All. Tiene que ser permitido por quien renuncie al don. Sería más exacto decir que me pueden dar dones, en lugar de que pueda tomarlos. Todo este tiempo, murmuró Toshinori. Nana ha estado en One for All todo este tiempo, y no pude comunicarme con ella. Estuve tan cerca y me quedé corto. Izuku negó con la cabeza. Torino refunfuñó mientras retrocedía unos metros para evitar el rocío de sudor del movimiento, luego continuó su ritmo. No le fallaste a nadie, Toshinori. Lejos de eso. Sí, Nana está ahí. Pero si no progresaste en One for All tanto como lo hiciste, es probable que nadie hubiera descubierto ese hecho. El hecho de que lograste llevar la reserva de lo que Nana estimó en alrededor del 34% hasta lo que es ahora, me deja atónito. Izuku trató de darle a Toshinori una sonrisa reconfortante, pero dada su respiración agitada, probablemente no tuvo éxito. En todo caso, fuiste más allá de lo que cualquiera podría haber esperado. Tú eres la razón por la que esa reunión podría haber sucedido. Dentro de él, One for All latió una vez en concurrencia. La primera vez que lo hizo, casi dejó caer un peso de 50 libras en su pie mientras configuraba frenéticamente una de las máquinas. En el transcurso de su explicación, había sucedido unas cuantas veces más, principalmente en una capacidad de una vez por sí, 2 veces por no para estar de acuerdo o ayudar a corregir su explicación. One for All está de acuerdo. Agregó Izuku. Toshinori gimió, pero se recompuso. No puedo evitar maravillarme de lo absurda que es esa frase. Por otra parte, no es como si nada más sobre el don realmente tuviera sentido convencional. Se frotó la cara con las manos vigorosamente y luego se abofeteó las mejillas. Probablemente deberías detenerte ahora, joven Izuku. Resistencia mejorada o no, es probable que aún necesite dejar que su cuerpo descanse. Estaba a punto de hacerlo. Finalmente siento que realmente he estado haciendo ejercicio. Izuku resopló, luego comenzó a reducir la velocidad de la cinta de correr. Cuando finalmente se bajó, tuvo que mantener una mano sujeta alrededor de una de las manijas de la máquina para mantener el equilibrio. La habitación parecía seguir moviéndose a su alrededor, su cuerpo ahora aclimatado a la fuerza a su constante carrera. Toshinori rápidamente se tambaleó de su asiento, luego guió delicadamente a su sucesor hacia él. Izuku gimió de alivio mientras quitaba su peso de sus pies, aunque la sensación de su ropa empapada mientras se aplastaba contra él agrió su disfrute. Toshinori palideció. Saldré corriendo y te traeré una muda de ropa en un rato. ¿Cómo te sientes? Físicamente. Como si hiciera una carrera matutina corta pero agresiva. Además, sediento, oh, gracias. Izuku felizmente tomó la botella de agua que Toshinori sacó de un mini refrigerador que Izuku había pasado por alto y la drenó rápidamente. Con un suspiro de satisfacción, Izuku se reclinó en la silla para disfrutar de su momento de descanso. Desafortunadamente, solo tomó un minuto para que su alivio se desvaneciera. Esto sería fantástico si no viniera con la madre de todos los subidones de cafeína. Incluso ahora, puedo sentir que regresa a medida que el dolor se desvanece. Probablemente volveré a un lío nervioso en unos minutos. ¿No dijiste que tu Edlede y tu Edledum podían contener sus dones? ¿Lo mismo con el tipo tranquilo? Preguntó Torino. ¿No puede el médico simplemente apagarlo? One for All pulsó 2 veces. Izuku negó con la cabeza. Aparentemente no. Tal vez sea solo porque Kinenkme es nuevo, o tal vez siempre está encendido por naturaleza. No lo sé, y en realidad no pueden decírmelo en este momento. Las manos de Izuku comenzaron a moverse y suspiró. Supongo que volveré a empezar. En realidad, joven Izuku. Toshinori interrumpió. Dijiste que Bon podía transferir la vitalidad a otros, ¿no? ¿Por qué no lo transfieres a uno de nosotros para que puedas tomarte un momento para recuperarte? Estoy seguro de que podríamos manejar un poco más de energía en nuestro paso. Izuku vaciló. ¿Estás seguro? No es exactamente una experiencia agradable, si puedo ejercer el poder bruto de One for All en su apogeo, estoy seguro de que puedo manejar esto durante 1 o 2 horas. Toshinori hinchó su pecho aún escuálido, con una sonrisa cursi en su rostro. Oh, debería comprar palomitas de maíz. Torino sarcástico. Esto debería ser bueno.
Si estás seguro, dijo Izuku, luego tentativamente extendió una mano hacia su ídolo. Muy seguro. Golpéame. Toshinori le devolvió el gesto con mucha más confianza, y estrechó la mano de su sucesor dentro de la suya, mucho más grande. De acuerdo, Izuku dejó pasar una pequeña sonrisa, luego se puso su mejor imitación de All Might. Entonces toma esto. Toshinori retrocedió un poco, sorprendido por la precisión. Luego, gritó y apartó la mano, sacudiéndola como si acabara de tocar algo caliente. Cuando se lo acercó a la cara, Izuku pudo ver un tenue anillo de luz dorada reflejado en los ojos profundos del hombre. Toshinori envió una rápida mirada a Izuku, luego rápidamente se cruzó de brazos y trató de apoyarse casualmente contra una pared. ¿Ves? Estoy bien. Dijo, mientras sus dedos comenzaban a tamborilear en su brazo. Demasiado bien. Estás inquieto como la vez que ese villano te golpeó con su don picador, y tuviste que hacer una entrevista justo después. Torino le sonrió. ¿Qué? No. Definitivamente no. Toshinori negó. Puedo retractarme, si te molesta. Izuku ofreció. Si bien el regreso de su letargo anterior fue un respiro bienvenido por ahora, fue igual de desagradable a su manera. Toshinori apretó los labios con fuerza, aunque sus ojos tenían un tono vacilante. Parecía que estaba a punto de decir algo cuando sonó su teléfono. Un villano está aquí. Un villano está aquí. A la velocidad del rayo, el teléfono estaba en la enorme mano de All Might. Lo golpeó rápidamente mientras salía disparado hacia la sala principal. Volveré en breve. All Might llamó detrás de él, y un momento después una vibración recorrió el suelo. Murmuró Izuku, sintiéndose un poco culpable. ¿Debería intentar hacer retroceder a Gon? Creo que puedo hacer eso. No quiero que tenga que lidiar con eso en medio de una emergencia. Dale un segundo. Dijo Torino en voz baja. El edificio vibró una vez más, y All Might volvió a entrar en la habitación. Estoy de vuelta. Retumbó, luego se encogió hasta convertirse en un tímido Toshinori. Y doy. Esta energía se siente completamente diferente a la de uno para todos. No me he sentido tan vigorizado en años. El gigante larguirucho miró sus manos temblorosas, una todavía marcada por un anillo brillante, e hizo una mueca. Pero veo de dónde vienes. Si no lo estoy usando activamente, es un poco enloquecedor. Sin embargo, todavía lo mantendré por un tiempo, para que no tengas que correr literalmente por ti mismo. No sé cómo el joven Ida podría soportar quedarse en la cama así, y mucho menos cómo un civil vivió con eso. Izuku se tomó un momento para recuperarse del repentino regreso del héroe y el posterior aluvión verbal. Según tengo entendido, era mucho más suave antes de que One for All comenzara a alimentarlo. En cuanto a Ida, dijo que los médicos intentaron sedarlo, pero eso solo lo redujo a hiperactivo en lugar de. Izuku hizo un gesto hacia su yo empapado de sudor, luego al héroe inquieto frente a él. Esto. Toshinori sonrió. Dada su marca personal de entusiasmo cinético, no estoy seguro de si la idea de él bajo los efectos completos es entretenida o aterradora. Probablemente ambos. Izuku se rió levemente. Luego, ladeó la cabeza hacia un lado cuando se le ocurrió un pensamiento. ¿Te importa si intento algo, Toshinori? Claro. Su mentor respondió sin pensarlo dos veces. ¿Necesitas que haga algo? Aparte de extender ambas manos, no. Voy a intentar recuperar a Bon por un momento. Izuku negó con la cabeza. No te preocupes, te lo devolveré después. No voy a empezar a hacer un agujero en tu cinta de correr otra vez. Toshinori resopló. Chico, esa cosa fue diseñada para mí. No vas a hacer nada hasta que hayas pasado la barrera del sonido. Izuku envió una mirada apreciativa a la modesta maravilla mecánica, luego volvió su atención al hombre frente a él. Está bien. Aquí va la prueba 1. Izuku extendió la mano y apretó la mano marcada con oro. Con algo de concentración, podía sentir esa distante sensación de persistencia que había notado durante su introspección en el hospital. Con un esfuerzo torpe, él, a falta de una palabra mejor, se aferró a ella y respondió. Lentamente, fluyó de la marca a la mano de Izuku, un hilo de calor que lo revitalizó. Con otro tirón más seguro, el goteo se convirtió en un torrente. Esa es una sensación extraña. Murmuró Toshinori, con la piel de gallina en el brazo. Parece que debería ser alarmante, pero no lo es. Izuku tarareó en reconocimiento, pero mantuvo su enfoque en el sentimiento. Después de unos segundos más, cortó el flujo de vitalidad. Toshinori parpadeó sorprendido. ¿Te detuviste? Sí. Izuku sonrió, emocionado. Recuperé un poco menos de la mitad. Toshinori silbó una nota aguda y clara.
Bueno, eso ciertamente abre muchas posibilidades. Lo hace. Exclamó Izuku. Comenzó a caminar, aunque más por la emoción que por un exceso de energía. Si bien lo que sostenía era ciertamente suficiente para ponerlo ansioso e instarlo a moverse, era mucho más fácil de manejar que con toda su fuerza. También plantea muchas más preguntas, pero déjame terminar las primeras pruebas antes de que nos desviemos. Izuku extendió la mano sin marcar de Toshinori y luego volvió a intentarlo. El regreso fue un poco más lento, pero aún así lo suficientemente fácil. Una vez que Izuku estuvo satisfecho con esa prueba, soltó la mano de Toshinori sin finalizar la transferencia. El flujo de energía disminuyó a aproximadamente la mitad de rápido que el primer intento, pero caminar hacia el otro lado de la sala de ejercicios no produjo ninguna diferencia notable. Tendría que probarlo más, pero era posible que la distancia no importara, dado que Ida había estado a la mitad de Tokio cuando Bon regresó la primera vez. Una vez que toda menos una pizca de la vitalidad de Bon había regresado a él, Izuku intentó lo contrario. Desafortunadamente, no podía devolver ni remotamente la vitalidad a Toshinori, a pesar de que algo todavía recorría su cuerpo. Sin embargo, podría volver a aplicar la bendición a través del contacto. Un nuevo anillo apareció en la otra mano de Toshinori, y ambos anillos comenzaron a brillar con mayor intensidad. Izuku cortó el flujo de energía una vez más, lo que lo dejó con aproximadamente 2/3 restantes. Al igual que One for All, controlar las medidas exactas probablemente llevaría tiempo, pero ya era un poco mejor controlando el flujo. Izuku estaba satisfecho con lo que había aprendido, pero había una prueba final que quería realizar. Oye, Torino, Izuku se volvió hacia el héroe bajo, con una mano extendida. Supongo que no estarías dispuesto a... Sí, sí. Yo también seré un conejillo de Indias. Torino refunfuñó, aunque no dudó en quitarse un guante y estrechar las manos de Izuku. Una oleada de poder más tarde, y el anciano se quedó parpadeando de sorpresa. Vaya, Torino gruñó con una sonrisa desconcertada. Flexionó los dedos y luego se agachó un poco. Eso calma algunos viejos dolores. Con un golpe de aire, el Torino salió disparado por encima y a través del mar de equipos, riendo. Me siento como un maldito niño otra vez. ¿Cuánto le diste? Toshinori susurró a Izuku, alarma evidente. Está más o menos dividido en partes iguales entre nosotros tres en este momento. Respondió Izuku, la atención se dedicó principalmente a mantenerse fuera del camino de Gran. Estoy oficialmente contento de que lo hayas probado conmigo primero. Toshinori murmuró mientras se agachaba, una mancha amarilla sobre su cabeza. Probablemente estaría saltando por todo Tokio en este momento con el paquete completo. No me tientes. La voz de Torino se acercó rápidamente desde la esquina más alejada. Se detuvo junto a la puerta de un ascensor a unos metros de donde estaba Izuku. Torino tuvo que ponerse ligeramente de puntillas, pero logró presionar un botón. Un segundo después, el ascensor se abrió con un alegre "un ascensor está aquí". Toshinori tosió en su mano y se sonrojó. Era un poco una broma, en él. Hoy, cigoto. Torino llamó desde el interior del ascensor. Vamos a entrenar, a menos que seas demasiado pollo. Todavía necesitas practicar con ese full cooling tuyo, además de lo que puedas descubrir con esos dones adicionales. Toshinori, ve a buscar esa ropa nueva, probablemente la necesitará aún más pronto. Toshinori miró a Izuku por el rabillo del ojo, como si tratara de determinar si necesitaba cubrir el escape de su protegido. No estoy tan seguro de que dejarte con él allí abajo sea una buena idea. Tiende a ponerse, entusiasta, en espacios abiertos. Izuku vaciló, luego negó con la cabeza. No se equivoca al decir que necesito la práctica, y no quiero quemar tu tiempo con algo como el sparring. Izuku sonrió levemente. Además, tengo que devolverle el entrenamiento en su apartamento. ¿Tendré éxito? Probablemente no. Pero definitivamente no lo haré si no lo intento. Una sonrisa se extendió por el rostro de Toshinori, y le dio a Izuku una firme palmadita en la espalda. Dales un infierno, chico. Dijo, luego se dirigió hacia la sala principal. Y Torino. No rompas a mi sucesor. Lo necesitamos. Estropear el deporte. Torino sopló una frambuesa desde el interior del ascensor. Izuku, por su parte, solo negó con la cabeza con una sonrisa. Corrió hacia el ascensor, tomó lo que esperaba que no fuera su último aliento y entró. Torino puso los ojos en blanco, pero sin embargo presionó el botón con la etiqueta gimnasio. Con un alegre golpe, las puertas del ascensor se cerraron y comenzó a descender. Al igual que la sala de ejercicios muy arriba, llamar gimnasio al área cavernosa ubicada en lo profundo de la torre se sintió como un flaco favor.
¿Cómo se había excavado tal cosa, y mucho menos autorizado debajo de un área metropolitana importante, estaba más allá de la comprensión de Izuku. Poco después de que Izuku entrara en el espacio vacío, la habitación comenzó a retumbar. Pensamientos horribles de un terremoto pasaron por la mente de Izuku, especialmente cuando las paredes comenzaron a moverse visiblemente, y se giró para correr hacia el ascensor. Mientras su mirada recorría el área de Torino, vio al hombre colgando de un panel abierto al lado del ascensor. Relájate, mocoso. Torino gruñó mientras giraba otro dial con la mano libre. Solo estoy reorganizando un poco la sala. Concepto demasiado abierto para mi gusto en este momento. Con cautela, Izuku miró por encima del hombro. Efectivamente, las paredes todavía se movían, al igual que el piso y el techo. Sin embargo, en una segunda mirada, estaba claro que cada superficie de la habitación consistía en paneles cuadrados, muchos de los cuales ahora se extruían en el gimnasio. Mientras observaba, pasó de un espacio vacío a un entorno abstracto de pendientes y pilares. Esto es absurdo. Izuku farfulló. MMHM. Torino gruñó. La cantidad de dinero que el mundo ha arrojado a All Might a lo largo de los años aturde la mente. Sin embargo, ciertamente disfruto de algunos de los beneficios. Izuku negó con la cabeza cuando la habitación finalmente se quedó en silencio. Bueno, eso definitivamente hace que el ambiente sea más interesante. ¿Dónde deberíamos? Las palabras de Izuku fueron cortadas cuando un pie se plantó en la parte posterior de su cabeza, e inmediatamente se sintió tonto por haber bajado la guardia. Una fracción de segundo después, una oleada de aire lo lanzó hacia el centro de la habitación. Rápidamente activó Full Cooling, saltó por el piso 2 veces, se retorció para evitar una columna y luego se puso de pie. Afortunadamente, sus zapatos no chirriaron mientras se deslizaba por el piso como lo hicieron en el gimnasio de su escuela secundaria. A estas velocidades, probablemente habría sido ensordecedor. En lugar de esperar a detenerse, Izuku saltó hacia atrás para plantar sus pies en un pilar que se aproximaba. Mientras se hundía en una profunda cuclilla, dirigió brevemente su atención hacia adentro. Ikage, no supongo. Una ola de piel de gallina cobró vida en todo su cuerpo y luego se calmó. Lo tomaré como una Y. ¿Y peligro? Izuku casi se pierde el pinchazo extremadamente leve de la advertencia. Afortunadamente, lo había estado esperando específicamente, por lo que aún pudo saltar antes de que pasara el desenfoque del Gran Torino. ¿Qué? Eso fue claramente un ataque. ¿Por qué fue mucho menos intenso? One for All pulsó 3 veces, lo que no fue especialmente útil. Buena esquiva. La voz de Torino llamó desde algún lugar de la habitación. ¿Estaba ese sentido del peligro en acción? Más o menos. Izuku llamó. No fue tan intenso como antes. No estoy seguro, peligro, Izuku gritó, luego se arrojó a un lado. Aún así, un sonriente Torino pudo tocarlo en la mejilla al pasar. ¿Estaría en lo cierto al suponer que fue más intenso que el primer intento? Izuku tragó saliva, recordando de repente la descripción de All Might de lo bien que le había ido el entrenamiento de Torino. ¿Sí? El primero fue simplemente probar las aguas. Realmente no tenía la intención de lastimarte. Torino llamó. Su voz se apagó mientras se movía rápidamente por la habitación, y el efecto que causó fue inquietante. Esa vez, en realidad estaba apuntando a ti. Izuku tarareó distraídamente mientras consideraba las implicaciones, incluso mientras saltaba entre 2 columnas para llegar a un terreno más alto. ¿Danger-sense detecta cosas que realmente pueden causarme daño o algo más? 2 pulsos. De acuerdo, los pensamientos de Izuku fueron interrumpidos por otra punzada de advertencia, y tuvo que lanzarse cuando el pie de Torino rasgó el aire donde había estado una pierna. Un momento después, Izuku se retorció en el aire cuando Torino cambió de dirección y se lanzó tras él. Izuku arremetió en un intento de agarrar el brazo de su oponente mientras pasaba, pero en su lugar se encontró cara a cara con una bota amarilla. Peligro, puede que lo haya descubierto por mi cuenta. Izuku gimió mientras se alejaba, con la cara estirada hacia atrás por la ráfaga de aire. Apenas logró orientarse y agarrarse al borde de una columna al pasar. Al mismo tiempo, golpeó otra punzada de Danger-sense. Entre el dolor en su cabeza y la tensión que su maniobra estaba ejerciendo sobre su brazo, Izuku podía sentir que su agarre se deslizaba. Presa del pánico, actuó por instinto. Izuku dejó que un poco más de One for All fluyera a través de él, y con un instante de 7% de Full Cooling, logró cambiar su impulso y disparar en un ángulo diferente. Afortunadamente, la maniobra afectó el siguiente golpe de Torino, que silbó en el aire donde Izuku habría estado una fracción de segundo después. Entonces, no es solo una detección general de amenazas.
¿Tiene algo que ver con los ataques en particular? Un pulso. Así que voy en la dirección correcta. Izuku golpeó el suelo en un giro torpe, y un pequeño destello de dolor brilló a lo largo de su lado derecho. El calor de Bon impregnó el área y comenzó a calmar su carne probablemente magullada. ¿Cómo determina que es un ataque? ¿Precognición? ¿Algo que ver con el movimiento? ¿Detecta la intención? 3 pulsos rápidos y una lejana sensación de satisfacción. Sentí que Izuku se dirigió hacia la dirección desde la que esperaba que Torino se acercara, incluso cuando Danger-sen se estalló, y lanzó un puñetazo. Gran se volteó, y en una rápida secuencia de ráfagas que Izuku apenas pudo rastrear, se disparó sobre el golpe, pasó por la cabeza de Izuku y se metió en la parte posterior de las rodillas. A mediados de la caída, Izuku sintió otra punzada cuando 2 pequeños pies se plantaron en medio de su espalda. Sí. Torino estuvo de acuerdo alegremente. Disfruta de tu vuelo. Izuku sintió como si hubiera sido atropellado por un automóvil mientras caía hacia arriba, el dolor irradiaba de su espalda. En los breves momentos en que su cuerpo giratorio miraba hacia el techo, pudo ver que Torino lo había apuntado a una sección plana, sin ningún lugar al que agarrarse en su camino hacia arriba o hacia abajo. Incluso si lograba absorber el impacto en el techo, sería un objetivo fácil en su camino de regreso a la Tierra. Izuku sabía que un combate con Gran Torino sería más de lo que podía masticar, pero incluso entonces se sorprendió por la facilidad con la que el anciano héroe corría en círculos a su alrededor. Desde su combate en su apartamento, Izuku había pensado que podría tener alguna posibilidad de al menos tocar al hombre. Evidentemente, Torino se había estado conteniendo para evitar literalmente derribar el edificio sobre ellos, porque iba mucho más rápido de lo que lo había hecho en ese entonces. Está jugando conmigo. La idea no fue especialmente sorprendente, pero definitivamente fue frustrante. Izuku se aferró a la emoción y alcanzó a Black Whip. Respondió rápidamente, e Izuku dirigió los zarcillos para alcanzar varios pilares que pasaban. La maniobra funcionó. Algo así. Múltiples zarcillos salieron disparados y se aferraron a los pilares a su alrededor, aunque más de lo que pretendía. Sin embargo, no había tenido en cuenta el hecho de que todavía estaba girando y rápidamente se encontró enredado en los hilos de tinta. Por el lado positivo, detuvo su caída desorientada. Desafortunadamente, también lo dejó como un blanco fácil, que el Torino estaba más que feliz de derribar. Izuku pudo ver el misil amarillo acercándose a Match aterrador, y rápidamente trató de desenredarse. Luego hizo una pausa. Black Whip no parece tener una forma física definida. Puede ramificarse a partir de otras hebras o mezclarse, Izuku pensó mientras veía acercarse su perdición. Tal vez pueda, empujó la idea hacia Black Whip, y pareció hacer más o menos lo que quería. Las hebras se fundieron, pasando de hilos a una especie de segunda piel. Si bien todavía lo sostenía en el aire, que no era exactamente lo que quería, al menos sus brazos estaban libres para moverse. El repentino cambio de víctima restringida a amenaza potencial tomó a Torino por sorpresa, e Izuku apenas pudo bloquear los pies de su oponente antes de que se estrellaran contra su pecho. El impacto aún hizo que se estiraran hacia atrás mientras los zarcillos se tensaban, pero eso solo sirvió para disipar aún más el golpe. Black Whip se arrastró rápidamente por las botas de Torino por su propia voluntad, zarcillos oscuros buscando al que había atacado a su portador. Él en cuestión, sin embargo, no quería tener nada que ver con ellos, y de repente Izuku se quedó con 2 botas amarillas pegadas a sus brazos mientras Torino disparaba hacia atrás. Buen intento, cigote. Pero eres 50 años demasiado joven para atraparme tan fácilmente. Izuku gimió, luego sacudió el entumecimiento de sus brazos. La delgada lámina de Black Whip en realidad había ayudado a protegerse contra el impacto, pero Torino claramente no estaba bromeando. Con un poco de persuasión, Izuku logró separar a Black Whip de todos menos uno de los pilares, lo que le permitió balancearse hacia él. Al acercarse, logró llamar a una película de tinta a su mano, que usó para adherirse a la columna. Mientras Izuku se aferraba a la superficie vertical, trató de pensar. Torino claramente me ha superado, y está luchando contra mí lo suficientemente duro como para que Danger-sen se involucre. Es astuto y excelente en emboscadas usando su velocidad y movilidad superiores. Con todo el espacio que tiene aquí, puede ir más rápido sin preocuparse por chocar con cosas antes de poder darse la vuelta, aunque sin sus botas, tal vez tenga que tener más cuidado. Izuku no quería particularmente mantener las cosas, ya que el hedor de los pies del anciano era difícil de ignorar, pero no quería que Torino las recuperara. Con una mueca, Izuku se los arrancó de los antebrazos y los metió debajo de su brazo libre. A lo lejos, Izuku escuchó el silbido de aire revelador y trató de separar su mano de la pared.
Se dejó caer, pero se encontró todavía atado por una correa negra que lo ralentizó mientras se acercaba al suelo. Habría estado completamente bien tomando la caída con full cooling activado, pero no podía negar que el aterrizaje era mucho más fácil gracias a la ayuda de Black Whip. Gracias. Izuku le susurró. En respuesta, el zarcillo se deshilachó y se separó, aunque los últimos mechones parecieron moverse deliberadamente hacia él antes de desvanecerse con una extraña sensación externa de satisfacción. Bueno, Izuku reflexionó mientras salía corriendo. Creo que eso confirma que Black Whip tiene cierto nivel de sensibilidad ahora. Daigoro, si tienes alguna sugerencia, por favor tenla lista la próxima vez que termine visitándolos. One for All pulsó, aunque algo vacilante. Concentrándose una vez más por completo en el juego del gato y el ratón en cuestión, Izuku comenzó a conspirar. Estaba claro que el entorno favorecía enormemente a Gran Torino, pero era igualmente obvio que el héroe le estaba dejando sentir sus habilidades. ¿Podría usar esa holgura para cambiar las tornas? Era posible, aunque improbable, pero aún así era una mejor oportunidad que vencer a su mentor tal como estaban las cosas. Solo necesitaba encontrar el lugar correcto. Izuku se lanzó a una voltereta hacia atrás cuando Torino barrió debajo de él, luego se retorció para que un golpe que debería haberlo tomado en el estómago le rozara las costillas mientras la amenaza se disparaba hacia arriba. La abuela se volteó sobre él una vez más, con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras apuntaba hacia abajo. Justo cuando la mano izquierda de Izuku rozó el suelo, Torino disparó hacia él. La pequeña parte del cerebro de Izuku que no se dedicaba a evitar la muerte notó que, como esperaba, Torino definitivamente iba más lento sin sus botas para ayudar a absorber los impactos. Pequeñas victorias. Izuku saltó full cooling al 7% y logró convencer a un poco de Black Whip para que cubriera su palma y la fijara en el suelo. Con ese único punto de apalancamiento, Izuku barrió torpemente una pierna a través del camino de descenso de Torino mucho más rápido de lo que se había movido anteriormente. Torino lo esquivó, porque por supuesto que lo hizo, pero Izuku pudo ver un destello de cautela en su rostro mientras lo hacía. ¿A eso lo llamaré progreso?, pensó Izuku mientras bajaba su porcentaje. Un poco de dolor persistió, especialmente en el hombro que había soportado su ataque de halcón a Dauk, pero no fue nada debilitante. Lo que era debilitante, por otro lado, era el contraataque de Torino. Evidentemente, el momento de velocidad inesperada de Izuku se había quitado los guantes de seda que aún estaban puestos, porque una vez más Izuku se encontró lanzado por una ráfaga de aire presurizado. Excepto que su brazo todavía estaba unido al suelo por Black Whip. La sustancia oscura se estiró, casi elástica, y comenzó a ralentizar el vuelo de Izuku, solo para que el Torino lo alcanzara y golpeara con un hombro el estómago de Izuku. El impacto expulsó el viento de los pulmones de Izuku y envió las botas de Torino volando de su agarre. Black Whip se separó del suelo y trató de agarrar al agresor de Izuku, pero Torino ya se había dado la vuelta para plantar sus pies en el pecho de Izuku. Otra explosión, aunque más débil, de Jet envió a Izuku a volar hacia atrás nuevamente y lanzó a Torino lejos de los zarcillos. La serie de ataques había llegado tan rápido que las advertencias de Danger Sense se mezclaron en un solo latido de múltiples capas. Con un gemido ahogado de dolor y esfuerzo, Izuku se desenroscó alrededor de su abdomen aguzado y hizo un balance. No estaba convencido de que pudiera soportar mucho más, pero dudaba que Torino se detuviera hasta que estuviera satisfecho o Izuku literalmente no pudiera soportar más. Necesitaba intentar terminar esto ahora, antes de que le quitaran el último control que tenía sobre el mástil. Izuku barrió el entorno en busca de cualquier cosa que pudiera usar. El terreno elevado está pidiendo una paliza dada la movilidad del Torino, y los grandes espacios vacíos no son mucho mejores. Algo estrecho con un voladizo sería lo mejor, para que no sea presa fácil cada vez que estoy fuera del suelo. No parece que haya ningún lugar como eso, pero tal vez, con un objetivo más alcanzable en mente, escaneó el paisaje en la dirección en la que iba. Muy rápidamente, vio lo que estaba buscando. Igualmente rápido, se dio cuenta de que el Torino lo estaba alcanzando una vez más. Presa del pánico, Izuku trató de arrojar a Black Whip hacia su destino preferido, pero el don pareció resistirse. Una sensación de agresión lo pinchó, y no fue difícil interpretar lo que significaba exactamente. Todavía vamos a luchar contra él. Izuku le gritó mentalmente a Black Whip. Solo tenemos que salir de su elemento. Un poco a regañadientes, Black Whip rompió varios mechones más o menos donde Izuku los había querido. Los acordes de energía tirados enseñaron, e Izuku fue tirado hacia abajo justo a tiempo. Su cabello ya azotado por el viento fue golpeado hacia atrás por la prisa de la muerte de Torino, justo por encima de su cabeza.
Como lo había hecho varias veces antes, el borrón amarillo cambió de dirección rápidamente para derribar a Izuku. Esta vez, sin embargo, Izuku dejó que Black Whip actuara sobre parte de su agresión. Lanzó varios zarcillos desde sus hombros para interceptarlos, y una extraña emoción lo recorrió. La sonrisa de Torino se amplió visiblemente mientras se movía entre los hilos oscuros, evitando cada trampa mientras intentaban apretarse a su alrededor. ¿Esto es lo que atrapó a Stein?, gritó Gran Torino, ráfagas de aire rompiendo sus palabras. Debe haber estado fuera de juego. Black Whip se alimenta de emociones negativas. Estoy mucho menos enojado ahora que entonces. Izuku devolvió el fuego. Pero adelante, sigue hablando con la boca. Tal vez eso cambie. Ja. Torino sonaba encantado. Y aquí estaba yo, preocupado de que no hubiera calor para ti. Con una oleada final, Gran Torino disparó a través de un espacio estrecho, luego estrelló sus antebrazos cruzados contra la guardia levantada apresuradamente de Izuku. Ambos volaron hacia abajo como un meteorito, y se necesitó toda la concentración de Izuku para guiar a Black Whip a hacer lo que necesitaba. Detrás de Torino, los zarcillos de Black Whip que no lo habían alcanzado se fusionaron para formar un paracaídas improvisado. Aunque sacudió sus hombros bruscamente, Izuku sonrió cuando el cambio de movimiento tomó a Torino por sorpresa. El héroe trató de alejarse, aunque esta vez tuvo que sacrificar sus guantes a los zarcillos de Black Whip que se aferraban a ellos. Sin embargo, antes de que pudiera desconectarse por completo, aterrizaron exactamente donde Izuku quería, aunque más rápido de lo que le hubiera gustado. Incluso con full cooling, el impacto sacudió un poco su cerebro. Torino, que disfrutó de los beneficios de tener a Izuku para absorber parte del impacto, saltó del pecho de su alumno. Proyectado en una tenue luz verde, su rostro envejecido parecía impasible mientras miraba a Izuku. Buen intento, Whelp. Fue una buena primera carrera, pero tendrás que hacerlo mejor que, oh, pequeña mierda astuta. Izuku tosió débilmente mientras se ponía de pie tambaleándose, pero de todos modos logró una sonrisa cansada. Habían aterrizado en un pozo de aproximadamente 15 pies por 15 pies rodeado de pilares que eran lo suficientemente altos como para satisfacer las necesidades de Izuku. No había nada que colgar abajo sobre ellos como lo había buscado inicialmente, sin embargo, se las había arreglado para arreglarlo. El paracaídas Black Whip, ahora reutilizado como una especie de lona, se aferraba a las paredes sobre ellos. Permaneció unido a Izuku por los zarcillos que aún colgaban de sus hombros, que solo podía esperar que no terminaran enredándolo nuevamente. Sin embargo, Black Whip no parecía particularmente contento de que su trabajo principal fuera quedarse donde estaba. Izuku tuvo la clara impresión de que quería agarrar cosas. Específicamente, el Gran Torino dio forma a las cosas. Estás haciendo un buen trabajo. Izuku lo animó. Lo tienes atrapado. Eso es como agarrar, ¿no? Algo así como una aceptación osca se apoderó de él. El propio alivio de Izuku debe haber sido palpable, porque Torino eligió romper el silencio. ¿Por qué te ves tan feliz? El héroe gruñó. Sin su capa, botas o guantes, el hombre estaba parado solo con un mano blanco arrugado, un cinturón y una máscara, que era mirada extraña. Estaba negociando con Black Whip. Izuku respondió, a lo que Torino solo negó con la cabeza desconcertado. Realmente espero que Daigoro tenga algunas buenas sugerencias, porque no creo que así sea como se supone que debe ser. Ciertamente tienes mucho trabajo por delante, chico. Torino gruñó. Pero probablemente debería abordar el problema más inmediato. El hecho de que me vayas a golpear ahora que estamos aquí. Yup. Sí, Izuku suspiró, luego cayó en su postura habitual. Probablemente mejor de lo que habría sido ahí fuera. Peligro. Una rodilla impulsada por Jet se estrelló contra el bloqueo instintivo de Izuku cuando el Torino disparó hacia adelante. Casi al mismo tiempo, la otra pierna del anciano se movió en una patada redonda de casa, con el pie en ángulo de tal manera que Jet también podía impulsarla. El golpe aplastó el segundo intento de bloqueo de Izuku y lo golpeó en las costillas, la fuerza del mismo lo hizo tropezar. Antes de que Izuku pudiera siquiera pensar, se agachó bajo la siguiente patada de la que Danger-sensei le advirtió, luego tomó represalias con un puñetazo propio. Solo para encontrar a Torino parado sobre su brazo, con un pie levantado. El siguiente destello de peligro llegó directamente a su rostro, e Izuku apenas logró doblarse hacia atrás a tiempo. La patada que Torino había recamarado le atravesó justo delante de la nariz, luego Gran salió volando ligeramente hacia atrás y lejos. Un zarcillo de Black Whip descendió desde arriba, dejando caer brevemente un latigazo de luz en los oscuros confines, pero Torino se desvió a su alrededor. Con una palmada en la pared, terminó.
Torino se convirtió en un borrón en constante movimiento en la penumbra, algo que Izuku no podía esperar rastrear incluso con Danger-sensei. Aunque se vio frenado por los confines y limitado por su incapacidad para usar el techo, la movilidad de Torino fue demasiado. Izuku evitó parcial o completamente los primeros golpes, pero una vez que aterrizó el primer golpe sólido, estaba casi indefenso para defenderse. Un golpe de refilón en el hombro lo hizo girar. Un golpe en el costado de su espinilla lo hizo inclinarse, solo para que un golpe en las costillas lo volteara hacia el otro lado. Incluso cuando perdió el control de Black Whip y comenzó a atacar, los golpes solo se ralentizaron en una fracción. Finalmente, terminó con un puñetazo en el estómago de Izuku que lo dobló e hizo que su garganta se elevara. Izuku se derrumbó de rodillas, golpeado y exhausto mientras el mundo giraba a su alrededor. Su cabeza tronó tanto por un golpe de refilón como por la gran cantidad de púas que sentido del peligro había clavado en ella. Aunque Black Whip luchó contra él, logró despedir los zarcillos conectados a él y, por extensión, la sábana que cubría su pequeña arena. Izuku casi pierde su almuerzo, luego perdió su lucha contra la gravedad. En un lento colapso, se dejó hundir a su lado en el piso agradable y frío. Toy. O tienes un estómago más fuerte que el patán a tu edad, o me estoy ablandando. Torino bromeó. No me hagas vomitar. Izuku gruñó con los dientes apretados. El dolor de cabeza probablemente hará lo que no podrías a este ritmo. ¿Dolor de cabeza? Torino sonó un poco alarmado. Estaba tratando de no golpearte la cabeza demasiado fuerte. No te hice reventar algo, ¿verdad? No. Izuku mordió, luego tuvo que tragar bilis. Danger-sensei me hizo un número en ese último bombardeo. Es como si alguien usara mi cabeza como alfiletero para los picos del ferrocarril. Esa es una reacción desagradable. Torino siseó. Pero hizo una gran diferencia. ¿Tienes idea de lo que estabas haciendo ahí fuera? Izuku miró a Torino con los ojos entrecerrados por un ojo. No pensé que estaba haciendo nada demasiado diferente, aparte de tratar de controlar mejor Full Cooling y los nuevos dones. ¿Qué tan rápido crees que iba? Preguntó Torino, con ojos intensos. Mucho más rápido que en el apartamento, eso es seguro. Quizás 3 veces más rápido, mientras estábamos al aire libre. Probablemente un poco menos del doble de rápido mientras estábamos aquí. Torino se rió. Chico, en comparación con lo que acabo de hacer, estaba dando un paseo casual por el apartamento. Estoy hablando de 6 veces más rápido allí arriba, no muy por debajo de mis velocidades máximas. La mayoría de la gente no habría podido verme venir en absoluto, y mucho menos tratar de hacer algo al respecto. Maldita sea, Izuku vacilante trató de ponerse de pie, tuvo éxito, luego determinó que el suelo era demasiado cómodo para separarse todavía. No me siento tan mal por estar a la defensiva todo el tiempo. Si pensabas que realmente me ganarías, tendré que usar toda mi velocidad la próxima vez. Izuku rápidamente negó con la cabeza. Inmediatamente se arrepintió del movimiento y gimió en el suelo. Bien. Descansa, podemos hacer un mástil más ligero en un rato ahora que tengo tu medida. Nos centraremos en la movilidad y en acostumbrarte al sentido del peligro, tal vez tocar eso del látigo negro. Parecía que lo estabas pasando mal con eso. Izuku logró rodar sobre su espalda, luego levantó una mano hacia Torino con un gemido. Déjame recuperar tu tercio de Bon. Me hará volver a levantarme más rápido, y necesito saber qué tan rápido funciona de todos modos. Ese es el espíritu. Izuku hizo una mueca ante su reflejo en el espejo empañado. Casi cada centímetro de su cuerpo tenía un moretón decorando su superficie, que iba desde un púrpura hosco hasta un verde moteado. Intercalados entre ellos había abrasiones parcialmente curadas y algunos cortes que no se habían curado por completo. En general, parecía una mierda. Resultó que Bon no era un don curativo de primera línea, incluso después de que One for All lo hubiera mejorado. El don definitivamente aceleró el proceso de curación, especialmente mientras tenía Full Cooling en efecto, como lo demuestran los moretones de hace horas que parecían haberlos recibido hace días. Sin embargo, a pesar de la capacidad de la vitalidad palpitante para calmar sus dolores, la paliza que había recibido finalmente lo dejó en el conteo. Dado su desempeño para mantener vivos a Kinenk Meira, Izuku sospechaba que Bon estaba mucho más orientado a sobrevivir al trauma que a recuperarse de él. Con suerte, eso no se pondría a prueba nuevamente en el corto plazo. Cuando Toshinori regresó de su búsqueda de ropa, encontró a Izuku recién tendido después de la 5ª ronda de combate. En ese momento, los restos andrajosos de la ropa de Izuku hicieron poco para ocultar lo maltrecho que estaba.
La respuesta de Toshinori había sido vetar inmediatamente cualquier combate adicional durante el día y, de manera similar, cualquier combate no supervisado en el futuro. Si bien eso parecía un poco excesivo en ese momento, dado que Izuku había sido tan responsable como Torino, ahora podía reconocer que esa era precisamente la razón por la que Toshinori había hecho la llamada. Izuku no tenía exactamente el mejor historial de cuidado personal, en retrospectiva, aunque no se perdió la ironía de que Toshinori fuera quien lo señalara. Todavía había sido frustrante, aunque más comprensible. Una vez que regresaron a la oficina del ático, Toshinori había presionado un nuevo conjunto de ropa en sus brazos y lo arrastró hacia el gigantesco baño. Cualquier reserva que hubiera tenido sobre el abrupto final del combate del día fue eliminada por la deliciosa lluvia omnidireccional. Izuku lo había agregado rápidamente a la lista de cosas que extrañaría de Migtour una vez que tuviera que irse, solo 1 o 2 peldaños por debajo de la locura total del gimnasio. Izuku se sacudió de su ensueño, luego se dispuso a secarse con cautela. Una vez terminado, se puso su ropa nueva, una camisa negra de manga larga y jeans azul claro. Los encontró un poco estrechos para su gusto, pero no obstante eran extremadamente cómodos. Después de una vez un poco cohibido en el espejo, se dirigió a su habitación para recuperar su teléfono. La luz del amanecer brillaba a través de la ventana, lo que creaba una vista impresionante sobre la ciudad en expansión. El teléfono de Izuku estaba en su escritorio, donde lo había dejado accidentalmente mientras corría hacia la sala de ejercicios. Junto a él, sin embargo, había algo que no había estado esperando. El libro era grande y claramente de alta calidad incluso antes de que Izuku pusiera una mano sobre él. El verde intenso de la cubierta de cuero casi combinaba con su cabello, y los simples acentos dorados solo se sumaban a su elegancia. Encima de él, un elegante bolígrafo rojo se destacaba crudamente, ardiendo a la luz de la mañana. Con cautela, Izuku se sentó en el escritorio para inspeccionar las nuevas incorporaciones. El bolígrafo tenía un peso delicioso, y una vez que desenroscó la tapa, rápidamente garabateó una pequeña forma en el dorso de su mano. La suavidad de la misma trajo una sonrisa a la cara de Izuku, y comenzó a voltear el bolígrafo entre sus nudillos mientras su atención volvía al libro. Trató de abrirlo, pero descubrió que la tapa se mantenía cerrada por una cerradura de combinación incorporada. Izuku le dio la vuelta para ver 6 números garabateados en una nota adhesiva, que ingresó con cuidado. La cerradura hizo clic suavemente e Izuku rápidamente abrió el libro. Dentro de la portada, encontró una letra familiar. Espero que este cuaderno te ayude en tu viaje para dominar tu don, en todas sus cienas. Toshinori Yaji. Izuku sonrió gentilmente ante las palabras y la relativa simplicidad de la firma en comparación con el garabato grandilocuente de varias páginas de All Might. Parecía que su cuaderno favorito, el campus quemado, dañado por el agua y manchado de lodo que contenía esa firma, tenía un nuevo retador. Sus ojos se desviaron de la escritura a la primera página en blanco. Estaba rayado, pero eran tan débiles que podía dibujarlos fácilmente sin que interfirieran. Izuku rozó suavemente la página con los dedos y la encontró flexible pero resistente. Le duraría mucho tiempo, y probablemente resistiría el castigo mucho mejor que su tarifa habitual. Con una amplia sonrisa, Izuku tomó su nuevo bolígrafo y comenzó a escribir. Análisis del héroe de Izuku para el futuro, edición de introspección otorgamiento de peculiaridades propietario original. Yoichi uno de los 2 dones básicos de uno para todos, Kirk otorgamiento es el componente que permite que el poder pase de un usuario a otro. La transferencia requiere tanto la intención del usuario como que el receptor lleve un catalizador que contiene el material genético del usuario a su cuerpo. A mi entender, esto se puede lograr ingiriendo el catalizador, como comerse un cabello, o ingresando sangre al cuerpo a través de una herida. En un momento desconocido, el alcance de otorgamiento de dones se expandió para permitir que otros también le dieran al usuario sus dones. Esta transferencia parece requerir las mismas cosas que la transferencia habitual, es decir, un vínculo genético y cierto grado de voluntad por parte de quien la abandoncia. Notas adicionales. Afortunadamente, el don parece proteger al usuario de cualquier reacción violenta que cause la falta de sentido de los Nomu. Yoichi insinuó que debería poder dar a otros dones individuales, en lugar de transmitir la totalidad de One for All. Reserva de energía propietario original. Desconocido el segundo de los dones básicos de One for All, Power Stockpile es el don potenciador físico que se ha vuelto ridículamente poderoso con el tiempo. La reserva de energía que lo alimenta es vasta, y parece ser la fuerza que ha amplificado los dones dentro de One for All, incluido el otorgamiento de dones. La potencia de salida del don se acumula sobre sí misma, lo que lleva a una producción que crece exponencialmente.
Si bien esto no fue inmediatamente obvio para mí debido a mi propia experiencia limitada con él, ahora se nota de inmediato en el salto del 5% al 7%. Mi velocidad real no crece exponencialmente, pero algunos cálculos rápidos muestran que la energía que emito sí lo hace. Las implicaciones que esto tiene para la verdadera producción del 100% son indescriptiblemente aterradoras. El hecho de que All-Might en su mejor momento tuviera acceso a la totalidad de este poder y aún así casi perdiera ante All for One parece imposible. Notas adicionales: en circunstancias controladas, debería intentar probar exactamente qué tan lejos puedo saltar mi uso de full cooling. Del 5% al 7% es una tensión durante unos segundos, y puede causar un dolor persistente después, pero las ráfagas más cortas parecen tener un impacto menor o nulo. Tal vez hable con Recovery Girl, ya que conocer mis límites actuales contribuirá en gran medida a limitar futuras lesiones significativas. El uso activo de Power Stockpile parece mejorar el poder de otros dones, además de la mejora que evidentemente recibieron después de ser incorporados a One for All. Marchas propietario original. Kudo rompe la física, aparentemente. Dado que muchos dones parecen hacerlo, el hecho de que Kudo parezca especialmente preocupado por Gearshift significa que puede hacerlo de una manera particularmente peligrosa. Dado el nombre, probablemente algo basado en la velocidad. Fajin propietario original. Bruce dijo que murió debido a que el don explotó parte o todo su cuerpo en su confrontación contra All for One. Muchos dones de generaciones anteriores carecían de las salvaguardas que la mayoría de las formas naturales tienen hoy en día, por lo que es posible que sea una habilidad altamente autodestructiva. Sentido del peligro propietario original. Ikage Shinomori Danger-sense parece cubrir un área con un radio de aproximadamente 400 metros alrededor del usuario, dentro de la cual puede detectar intenciones hostiles. La advertencia es más clara si el ataque se realiza a menos de 50 metros, lo que proporciona una idea de dónde se dirige el ataque. Después de la mejora de la OFA, se desconoce el alcance, ya que cubría la totalidad del gimnasio. Se necesitan más pruebas. La advertencia viene como una punzada en la mente, que puede ser bastante dolorosa. La intensidad de la punzada parece correlacionarse con la gravedad de la intención, ya que un ataque que no tiene realmente la intención de causar daño apenas se registra, mientras que un ataque con una intención definitiva de daño es mucho más exigente. Notas adicionales: el ataque no tiene que apuntar a mí para activar Danger-sense, lo que lo convertiría en un excelente sistema de alerta para el trabajo de héroe. Sin embargo, eso podría hacerlo extremadamente abrumador en una situación de combate a gran escala. Tengo una idea de dónde viene un ataque, si presto mucha atención. Se necesita más práctica con oponentes a distancia. Látigo negro propietario original. Daigoro Banjo Black Whip es un don extremadamente interesante. Por mi experiencia extremadamente limitada con él, ya puedo decir que su versatilidad y potencial son absolutamente fenomenales. Puede alterar sus propiedades para adherirse a las superficies o desprenderse a voluntad, puede estirarse o permanecer relativamente rígido, puede fundirse consigo mismo y cambiar de forma, etc. Con suficiente práctica y cooperación, las aplicaciones potenciales parecen casi infinitas. Sin embargo, el don parece ser cierto grado de sensibilidad. Esto es extremadamente interesante en una multitud de niveles, ya que los dones complementarios eran increíblemente raros antes de la cuarta generación de usuarios. Hasta donde yo sé, solo hay dos en todo Japón, uno de los cuales es Tokoyami. Tal como está, Black Whip es obstinado y algo difícil de controlar. Incluso cuando trato de controlarlo directamente, los resultados que quiero a menudo se logran solo en parte, ya que Black Whip elige hacerlos de manera diferente. A veces se niega rotundamente, o actúa por su cuenta, lo que puede interferir con mis propias intenciones. Sin embargo, cuando se logra la cooperación, los resultados ya han sido fabulosos. Black Whip casi atrapa a Torino durante el plan de paracaídas y logró ralentizar su aproximación dramáticamente en el intento. Al mismo tiempo, pude dirigir los zarcillos para formar el paracaídas, lo cual fue una tarea compleja que probablemente no habría podido lograr si hubiera tenido el control total de ellos. La sensibilidad que muestra podría ser fácilmente uno de sus mayores activos si se puede llegar a un entendimiento. Es probable que Black Whip requiera mucho tiempo y esfuerzo para desarrollarlo, pero estoy deseando que llegue. Una vez que pueda volver a los vestigios, espero que Daigoro tenga algunas sugerencias, aunque no estoy seguro de cuánto será aplicable su experiencia. Tal vez debería pedirle consejo a Tokoyami sobre el control. Zero, Aizawa y Midnight también podrían ser extremadamente útiles para aprender aplicaciones útiles para él. Tal vez incluso Mineta, dada la capacidad de adherirse a las superficies.
Notas adicionales: Black Whip daña la ropa, lo que significa que necesitaré materiales infundidos con ADN, caros. Tela autorreparable o ventilaciones en mi disfraz a través de las cuales pueda dirigirlo. Las rejillas de ventilación son la adición más simple y probablemente serán necesarias para Smoke Screen eventualmente, pero es posible que Black Whip no siempre quiera pasar a través de ellas. El tiempo lo dirá. Una capa de Black Whip sobre mis brazos no solo resultó extremadamente efectiva como trampa, sino que también ayudó a absorber un impacto directo de Gran Torino. Se deben examinar las propiedades defensivas. Humo propietario original. En Tayuta y la cortina de humo aún no se ha manifestado, aunque evidentemente es la capacidad de producir humo del cuerpo. El propio En ha minimizado el poder de la cortina de humo, pero estoy seguro de que tendrá una gran cantidad de usos. Por sí solo, imagino que será genial para escapar o sigilo. Dependiendo de la composición del humo, podría ser útil para obligar a los oponentes a salir de un área si no se puede respirar, aunque es posible que tenga que obtener filtros mejorados para mi respirador si ese es el caso. Notas adicionales: también parece que podría ser un movimiento de combinación fantástico con Danger Sense, si puedo controlarlo adecuadamente. Si bien no estoy seguro de cómo Smoke Screen afectaría la intención necesaria para que se active Danger Sense, cualquier nivel de compatibilidad podría ser fantástico. La integración de gafas de visión térmica en mi traje, junto con las posibles rejillas de ventilación y el respirador actualizado, debe considerarse si es compatible con Smoke Screen. Flotar propietario original. Nana Shimura Float aún no se ha manifestado, y es el don restante que más espero. La capacidad de volar es un sueño hecho realidad. La mera utilidad podría ayudar en muchas situaciones, incluso aparte de la ventaja de movilidad. Torino me demolió con un vuelo limitado de alta velocidad, y ya soy un héroe anormalmente móvil al 5%. Según la descripción de Nana, la velocidad que pudo alcanzar en su tiempo la colocaría entre los héroes más rápidos de la historia, junto con Aux y Sir Sonic de Britain. Esto fue cuando solo tenía acceso a aproximadamente el 34%, según su estimación. Al 100%, definitivamente es mejor que lo use con mucho, mucho cuidado. Notas adicionales: pregúntale a Nana sobre los detalles de cómo funciona el flotador, para ver si puedo adelantarme en la práctica haciendo que Uraraka elimine mi gravedad. Al igual que con Smoke Screen, tener gafas y un ventilador actualizado podría ayudar con el vuelo a alta velocidad, o incluso con el vuelo en la atmósfera superior si es necesario. ¿Podría un traje de alas ayudar con el vuelo o sería redundante? ¿Podría Black Whip servir como traje de alas con la práctica? Cosas a considerar. Bendición propietario original. Kouki Kinenbon mejora la vitalidad del usuario, aumentando drásticamente su energía y capacidad para sobrevivir a lesiones graves, así como mejorando moderadamente su velocidad de recuperación, grado por determinar. La actividad física suficiente, y presumiblemente las lesiones, pueden agotar esta vitalidad. Sin embargo, se restaura rápidamente durante el descanso. La bendición se puede aplicar a otra persona a través del contacto físico, transfiriendo cierta cantidad de la vitalidad mejorada del usuario a esa persona. Esta vitalidad dotada se desvanece lentamente con el tiempo, pero se agota activamente más rápido a través de lesiones o actividad física. Incluso si se agota la vitalidad dotada, el efecto parece durar hasta 24 horas a menos que se retire activamente. Se desconoce el grado de estos efectos, pero pudo estabilizar a Ida de una lesión casi letal y mantuvo vivo a Kinen con la mitad de su cuerpo aplastado antes de su incorporación a OFA. El efecto parece mejorar cuando también uso activamente OFA, como descubrí al estudiar mis lesiones entre largueros en comparación con el periodo de descanso posterior. Notas adicionales: altamente compatible con Recovery Heal Seal, como descubrió al tratar a Ida. Sin embargo, la curación consume rápidamente la vitalidad dotada. Bon parece actuar como un enlace para que otros interactúen de alguna manera con el reino de vestigios de OFA, como con lo que le sucedió a Aida. Se necesitan más pruebas. Tener la totalidad de Bon a la vez energiza al individuo en un grado incómodo, lo que puede inducir inquietud y dificultades para concentrarse. Se deben hacer esfuerzos para ver si puedo aclimatarme a la totalidad, para que no tenga que imponerlo constantemente a los demás para mantenerme cuerdo. Hace que mis ojos brillen con los anillos alrededor del iris, pero no parece tener el mismo efecto en los demás. En cambio, forman un anillo alrededor del punto de contacto en el que se produce la transferencia. Hace que aparezcan remolinos dorados tanto en mi sangre como en la sangre del receptor. Esta interacción directa con la sangre puede ser parte de por qué ayuda mejor a la supervivencia, como cuando trajo a Ida de casi desangrarse.
El traje debe tener una forma de quitarse fácilmente los guantes, tener almohadillas de ADN en los dedos o permitirme tocar cosas directamente para facilitar la aplicación de Bond. Tengo mucha suerte de que Stein y Blackwing destruyeran mis guantes, o es posible que no haya podido usarlo en vida. No le des la totalidad de Bond a Gran Torino. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.